Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Aníbal Gonda, que es un AI Strategy, vicepresidente de talento de CUTI. Es una referencia para nuestro país en términos tecnológicos. Se avergüenza un poco Aníbal cuando lo presento, pero realmente es así. Allí estábamos hablando de lo que hace adoptar la inteligencia artificial, el rol que tiene hoy en las empresas, ¿no? ¿Qué preguntas se tiene que hacer un CEO, un director de una empresa, un gerente general antes de pensar en solucionar o muchos piensan en achicar presupuesto con la inteligencia artificial? Bueno, creo que esa es una tendencia, no sé si es real o de alguna manera es implantada por algunos relatos de que la inteligencia artificial está dejando sin trabajo un montón de gente. Lo cierto es que hoy un empresario cuando va a utilizar inteligencia artificial o quiere utilizar inteligencia artificial, antes lo que tiene que plantearse es el para qué la usar y cómo va a impactar eso en su mecanismo diario, en su negocio diario. Entonces depende mucho de cuál es su real negocio, cuál es la operativa de su empresa y cuál es el tipo de aplicación que puede llegar a tener, que incluso podría ser nulo, podría no necesitarla si se quiere, aunque creo que hoy la inteligencia artificial de alguna manera ayuda a prácticamente todos los rubros de la economía en mejorar. Pero no sé, por ejemplo, pensemos, tengo una agencia de viaje. En una agencia de viaje hay un montón de sistemas que funcionan de una forma operativa, de una forma muy buena, pero hay un montón de información de la que nosotros en sistemas llamamos información no estructurada. O sea, la información estructurada es toda la que está dentro de un sistema, ¿no? O sea, que uno lo carga en un sistema. Y las no estructuradas son documentos. Un montón de información de documentos. ¿Qué pasa? Esto es un caso real, ¿no? O sea, esto me lo contó un colega que trabaja en la parte de sistemas de una agencia de viajes. Y bueno, una de las cosas que ellos tienen es que hay un montón de información de la IATA, por ejemplo, cuando un pasajero quiere ir a tal o cual destino. Esa información no está cargada en un sistema, esa información son documentos cuando hablamos de PDFs, por ejemplo. Entonces, muchas veces digo, quiero ir a Tailandia, ¿qué se requiere para ir a Tailandia? Bueno, eso es un montón de información que está disgregada por un montón de lados y que el agente, cuando tienen delante al cliente, necesita salir a buscar por todos lados. Bueno, hoy la inteligencia artificial es extremadamente propicia para esos casos, ¿no? Cuando tenemos muchísima información, sobre todo información basada en texto, que es muy difícil de administrar, la inteligencia artificial hoy es espectacular para hacer ese tipo de cosas, ¿no? En el bufete de abogados también están trabajando fuertemente en ese tipo de cosas, o en la educación también. Allí, no menor, tú mencionaste justamente lo que es el talento, ¿no? Y lo que es el relacionamiento con el mundo del trabajo y las preocupaciones que hay en el mercado laboral. Bueno, desde el inicio del año tuvimos algunas noticias de grandes empresas vinculadas a la tecnología y no tan vinculadas, pero bueno, con usos tecnológicos que decidieron y fueron enfáticas en admitir de que habían, en algunos casos, sustituido algunos puestos de trabajo, quizás los juniors, ¿no? O sea, o los más básicos por inteligencia artificial. Allí, ¿qué tú estás viendo en toda esta discusión? Bueno, eso no soy solo yo, eso lo vemos desde la Cámara, ¿no? O sea, hay un modelo de negocios que está en discusión desde hace muchos años, mucho tiempo, muchos años, antes de inclusive el lanzamiento de lo que fue el ChatGPT, ¿no? O sea, y es ese modelo de negocio de la venta de horas persona, ¿no? O sea, la venta de gente, por llamarlo de alguna manera. Hoy con la inteligencia artificial, que parece que hace todo de una forma mágica y muy rápida, ese modelo está en más discusión todavía. Entonces hay grandes empresas que han tenido filiales aquí en el Uruguay que están con problemas bastante importantes. O sea, no es una, son muchas las empresas que están en problemas, haciendo consultorías con un modelo que de alguna manera, como te digo, está en discusión y no está funcionando. Entonces están haciendo reestructuras, pero eso no es inteligencia artificial, eso es un modelo
que pasó a estar antiguo y las empresas necesitan reconvertirse a modelos más actuales. Hay empresas las cuales están trabajando con consultores apoyados con modelos de inteligencia artificial y están teniendo muy buenos resultados. Por poner un caso propio, el caso de Globant, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando con muchos consultores, no hemos tenido reducción de personal significativa, ¿no? Y estamos trabajando con consultores apoyados en modelos de inteligencia artificial con resultados muy positivos. Allí es interesante, ¿no? Porque digo, desde hace algunos años, obviamente que el desarrollo de tecnología y software, o más que nada el trabajo que se exporta desde Uruguay en cuanto al sector, muchas veces viene marcado por la importante cantidad de horas, ¿no? No tanto desarrollo de Uruguay, es decir, se vende desde aquí horas de trabajo profesionales a otras empresas del exterior, pero no hay tanto desarrollo. ¿Esto cambia un poco o viene cambiando la ecuación para el sector desde Uruguay? Y está cambiando un poco, sí, porque los clientes ya no contratan más horas, lo que contratan son, de alguna manera, es valor. Ese valor hora, no es simplemente la hora. Lo que contratan es, de alguna manera, un aporte significativo más allá de las horas. Y bueno, y esos modelos están empezando a mutar, a cambiar, y son estrategias distintas las que se están planteando al día de hoy. ¿Cómo lo vienen? ¿Dónde está el foco de la discusión? Digo, por ejemplo, en la Cámara, que tiene mucho impulso, y en cuanto a lo que es discusiones también a nivel de instituciones, de gobierno, ¿no? Y de apoyo también para el fomento de la actividad. ¿Cómo viene, digamos, el núcleo de esa discusión, ¿no? Porque en definitiva es algo que ya se está dando, pero se puede incrementar de alguna forma, lo que, digamos, no permitiría quizás el desarrollo mayor del sector, ¿no? Sí, a ver, nosotros en la Cámara tenemos dos grandes tipos de empresas, por llamarlo de alguna manera. Son las empresas que venden producto, yo tengo, no sé, un core bancario y te lo vendo a ti, y eso es un producto, ¿no? Y las que hacen consultoría tú tienes una necesidad puntual y yo voy y te la desarrollo desde cero. Bueno, ese es el modelo que está en discusión. Nosotros venimos trabajando en ese tema de que las empresas tienen que migrar, que no pueden ser 100% venta de consultoría, porque como te digo, ese modelo está siendo cuestionado a nivel global, y muchas de las empresas lo que están viendo es que están haciendo consultoría, pero con valor agregado. Y eso es donde hace realmente el diferencial. Nosotros en Uruguay, una de las grandes ventajas que tenemos es el nivel de formación. Y entonces, como tenemos un nivel de formación muy amplio, muy generalista, que tal vez cuando nos tocó estudiar los primeros años del liceo y cosas así, tener que estudiar filosofía e historia, cuando en realidad queríamos hacer matemáticas y nada más, nos molestaba. Eso, de alguna manera, ese conocimiento generalista permite que consultores de nuestro país sean muy bien valorados en el exterior. Las empresas hoy empiezan a generar un valor agregado más allá de las horas de consultoría. Qué interesante allí. Está, digamos, ¿te consultan a nivel de gobierno, interactuando con lo que es la institucionalidad? ¿Cuál es la conversación hoy? Siempre estamos dialogando con el gobierno, ¿no? Es más, previo a esta reunión estuve en una reunión con el BID, que el BID trajo a un consultor español muy importante, que es Pep Martorell, hablando del tema de inteligencia artificial, y ahí estaban actores del gobierno y actores de la industria, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo resalto de nuestro país. Cuando tenemos temas importantes y temas de discusión, tal vez es por la ventaja que es de ser un país muy pequeño, nos podemos sentar todos a discutir en la mesa chica, ¿no? Entonces ahí todos los actores nos sentamos y de alguna manera discutimos hasta encontrar la solución mejor al problema. Y ahí está la academia, el gobierno y la industria. Y en la preocupación mercado laboral, allí has sido convocado, has podido dar tu opinión, porque digo, es una preocupación también en términos de que Uruguay tiene desafíos, por ejemplo, de remodelar, de ayornar su legislación laboral a los tiempos que corren en muchos aspectos.
Hay discusiones que se empiezan a dar, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, y hay otras que también sobrevuelan, que es, por ejemplo, cuánto de la IA va a repercutir en el mercado laboral, que ya está repercutiendo, y cómo podemos estar mejor preparados para eso, ¿no? Entonces, allí, ¿qué discusión te plantean? Ahí estamos viendo un poco cuál es la situación global que tenemos, ¿no? O sea, antes que nada, lo que necesitamos es hacer un análisis de cuál es, dónde estamos posicionados. Y en eso, este gobierno en particular, que hace un año que está, desde el inicio está trabajando ahí de la mano de Uruguay Innova con Bruno Gili. Ellos están muy preocupados tratando de ver cuál es la situación que tenemos. Y en función de eso, una vez que tenemos un diagnóstico claro, es ver dónde vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Yo creo que hay muchas áreas para trabajar. A mí hay una que me preocupa especialmente, que es lo que yo llamo alfabetización en inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero a esto? Que hoy la inteligencia artificial de alguna manera nos atraviesa a todos, independientemente del rol que tengamos y donde estemos trabajando. Todos, de alguna manera, estamos siendo accedidos o tocados por lo que es inteligencia artificial. Entonces, para mí es importante que la gente entienda lo que es la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para perder el temor. Porque lo que no se conoce, de alguna manera, genera cierto temor. Y entonces esas cosas son de las cosas que tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Recién en la reunión que teníamos, como te decía, muchos colegas decían, cuando estamos pensando en un proyecto de implementar inteligencia artificial en una cuenta, hay mucha resistencia interna. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Bueno, entonces esas son de las cosas que nosotros tenemos que estar trabajando fuertemente hoy. Un conocimiento global, general para todo el mundo, para que de alguna manera esa resistencia empiece a bajarse. Porque cuando uno empieza a entender de qué se trata, la resistencia sin duda es menor. ¿Y allí en qué se parece, por ejemplo, a la revolución de las .com? Que muchas veces comparan ese boom. Lo que te puedo decir, el punto es muy parecido. Y lo que te puedo decir de la revolución de las .com, si tú recuerdas, cuando fue la revolución de la .com, antes de esa caída que tuvieron, lo que se hablaba eran básicamente de sitios, de portales donde se compartía información. En ningún momento pensaban de cosas como canales de streaming o canales donde hay podcast, donde alguien desde el garaje de su casa puede hacer un podcast y llegar a cualquier público, ¿no? O carreras como mis hijos chicos que quieren ser streamers, ¿no? Entonces, hoy estamos en ese momento, en el momento cero de la inteligencia artificial. Hoy de alguna manera estamos viendo algunos impactos, pero no tenemos muy claro hacia dónde va del todo, porque esto está recién empezando. Es una gran disrupción, creo que es un momento muy interesante que estamos viviendo y todavía necesitamos conocer un poco más para poder entender hacia dónde va. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque de empresarios de acá. Y mencionaste la filosofía. Te voy a llevar por ese terreno para analizar un poquitito más. A un matemático le voy a pedir filosofía, porque tú sos un gran experto, pero también seguramente tendrás una respuesta para compartir con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro.